Hola, aquí estamos de nuevo para estudiar la aplicación de todo lo que hemos visto en los dos videos anteriores. Aquí vamos a ver ahora las proporciones iteradas o proporciones compuestas. Son proporciones iguales a las que hemos visto, solo que ahora se combinan, se mezclan. Aparecen no solo dos variables, sino que 3 hasta 4 variables. Es un poco más difícil para los alumnos de entender, pero con la estrategia que hemos venido haciendo de detectar si es directa, multiplicamos cruzado, y si es inversa, multiplicamos hacia el lado, con esa técnica podemos hacerlas todas. Así que voy a empezar a hacer los ejercicios porque yo asumo que vieron los videos anteriores, entonces estamos con eso ya claro. Bien. Ejercicio número 1. Dice, un auto en 3 horas consume 25 litros de benzina al viajar a 80 km por hora. La pregunta dice, ¿a qué velocidad debe viajar en el siguiente tramo para demorarse 2 horas y consumir 30 litros de benzina? Que corresponde al tiempo. Los litros, que corresponde a la benzina. Y la velocidad en kilómetros por hora. O la rapidez en kilómetros por hora. Entonces, dice, un auto en 3 horas consume 25 litros al viajar a 80 kilómetros por hora. Pregunta, ¿a qué velocidad debe viajar en el siguiente tramo para demorarse 2 horas y consumir 30 litros? Ahí está. Bueno, aquí la estrategia, como dije, es la misma, solo que para no enredarnos, lo que vamos a hacer siempre es tapar la segunda fila. Nunca vamos a mirar la segunda fila. Les aseguro que si ustedes están haciendo el análisis y miran la segunda fila, que disminuyó o que aumentó, se les produce la confusión. Entonces vamos a analizar solamente la primera fila. Y vamos haciendo siempre la misma pregunta. Si esta aumenta, ¿qué pasa con el otro? Y vamos de 2 en 2. Primero hacemos las horas con los litros, después hacemos los litros con los kilómetros por hora, y así vamos viendo si estas son directas, multiplicamos cruzado, si estas son inversas, multiplicamos para el lado, pueden haber 2 inversas, 2 directas, una y una, no sabemos. Del análisis a muerte. Y la pregunta la tienen que hacer ustedes desde aquí, desde las horas a los litros, o desde los litros a las horas. Ustedes ven cómo la entienden mejor. Por ejemplo, aquí yo ¿qué sé? Sé que en 3 horas se consumen 25 litros. No pesco los kilómetros por hora porque estoy viendo estas dos nomás. Ya, entonces, en 3 horas consume 25 litros. Entonces me pregunto, si tuviera que viajar más horas, ¿consumiría más litros o menos litros? Más litros, muy bien. Entonces, si tiene que viajar más tiempo, consume más litros. Entonces, aumenta el tiempo, aumentan los litros. Eso es una proporción directa. Y nosotros sabemos que cuando la proporción es directa, se multiplica cruzado. Entonces, multiplicamos cruzado. Listo. Tapamos de nuevo para no mirar. Y ahora vamos a ver qué ocurre con los litros y los kilómetros por hora. Entonces, hago cuenta que no existe esto. Entonces, ahora me pregunto, si yo viajo a 80 kilómetros por hora, consumo 25 litros. Pero si viajo más rápido, voy a consumir más litros. Esto porque el motor lo forzamos más, y como el motor queremos que haga más fuerza, él necesita más combustible, por lo tanto necesita gastar más litros de benzina. Por eso que los vehículos en carretera normalmente andan a 90 kilómetros por hora para gastar poca benzina, pero si andan a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad límite, consumen más benzina, porque el motor está más forzado. Entonces eso es la idea, ¿ves? Si yo viajando a 80 kilómetros por hora consumo 25 litros, luego si quiero viajar más rápido voy a consumir más litros. Entonces es una proporción directa. Entonces volvemos a multiplicar cruzado. ¿Ves? Y si hubiera una cuarta variable que iría acá, hacemos el mismo análisis y así seguimos con todas las variables hacia el lado hasta que las analizamos todas. Y se nos produce el caminito que nos lleva o que pasa por la X. ¿Ves? Ahí está el caminito de las X. Entonces decimos que X es igual a lo mismo que hacíamos antes. En el numerador van los que no tienen X, o sea, sería 3, 30, 80. Entonces sería 3 por 30 por 80.
Y el caminito de la X era 2 por 25 por X. Entonces, aquí abajo, 2 por 25. Y hacemos lo mismo. Empezamos a simplificar. Por 5. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. El 2 con el 80. 2 por 1, 2. 2 por 40, 80. El 5 en el 40, 8. ¿Y qué quedó? Quedó 3 por 6 por 8. 3 por 6, 18. 18 por 8, 8 por 8, 64, 6. 8 por 1, 8 y 6, 14, 144. Por lo tanto, debe viajar, que será la pregunta, debe viajar a 144 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta matemática, lo cual nos indica que esto no lo podríamos hacer si estamos en Chile, porque en Chile la velocidad máxima es 120. Aunque hay algunos que igual viajan a esa velocidad, pero bueno, ahí están los accidentes y los partes y todas las cosas. Pero si estuviéramos en Europa, no, podemos viajar hasta 180 kilómetros por hora sin ningún problema, en algunas carreteras, no en todas. Bien, entonces esas son las proporciones compuestas o iteradas, y esas proporciones las vamos a hacer siempre igual. Vamos escribiendo las variables, las cantidades, y después vamos viendo si es directa o inversa, pero nunca mirar la fila de abajo. Les aseguro que si ustedes no hacen caso y miran la fila de abajo, se van a equivocar. Es en lo que se han equivocado siempre todos mis alumnos por porfiados, por mirar la fila de abajo. Así que no la miren nunca. Lo único que interesa al mirar la fila de arriba es detectar si estas variables son directas o son inversas, y saber si vamos a multiplicar cruzado o vamos a multiplicar para el lado. La fila de abajo no sirve para ese análisis. Bien, vamos a ir a otro ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, 10 trabajadores construyen 2 casas en 15 días. ¿Cuántas casas habrían construido 15 trabajadores en 20 días trabajando en iguales condiciones? Entonces tenemos los trabajadores, tenemos el número de casas que construyen y tenemos los días que se demoran en construirla. Entonces dice, 10 trabajadores construyen 2 casas en 15 días. ¿Cuántas casas habrían construido? ¿Cuántas casas habrían construido 15 trabajadores? Ahí van los trabajadores en 20 días, y acá están los días. Por eso que pusimos la X acá, porque ahí están las casas. Bien, entonces ahora tenemos que decidir si son directas o son inversas. Y como les dije, no miramos nunca la segunda fila. Entonces, dice, y este tampoco, porque estamos analizando trabajadores, casas. Yo sé que 10 trabajadores son capaces de construir 2 casas. Eso es lo que dice ahí. Entonces me pregunto, ¿y si hubiera tenido más trabajadores, habrían construido más casas o menos casas? Obviamente más casas. Entonces es directa. Más trabajadores, más casa, directa, multiplicamos cruzado. Ahí. Ahora vamos a ver la relación que hay entre las casas y los días. Entonces puedo decir, de aquí para allá, de allá para acá, no importa, yo lo tengo que entender. Lo voy a hacer de allá para acá. En 15 días construyo en 15 días construyo 2 casas. En más días construyo más casas. Entonces directo también, más días, más casas. Volvemos a multiplicar cruzado. O sea, hasta el momento nos han salido puras proporciones directas. Bien, X, aquí está el X. X es igual a, y ahí está el camino de la X. ¿Ves? Entonces estos son los que van en el denominador. 10 por 15 son los que están en el camino de la X. Y los que no están con la X son los que van en el numerador. 15 por 2 por 20. Simplificamos. El 15 con el 15. El 10 en el 20, 2. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, construirán 4 casas. Y ahí tenemos la respuesta. Ejercicio número 3. Una empresa envasadora de alimentos cuenta con 5 máquinas que demoran 6 horas en llenar 5.000 envases.
¿Cuánto se habrían demorado 8 máquinas en llenar 12.000 envases? Entonces, las variables que tenemos son el número de máquinas, las horas que demoran en hacer el trabajo y la cantidad de envases. Esas son las variables. Entonces, decimos que con 5 máquinas demoran 6 horas en llenar 5.000 envases. ¿Cuánto se habrían demorado 8 máquinas en llenar 12.000 envases? Ahí está. Vamos a la segunda fila y vemos la relación que hay entre las máquinas y las horas. Sabemos que 5 máquinas se demoran 6 horas. Si hubiéramos tenido más máquinas, se habrían demorado menos horas. Entonces es una proporción inversa, porque al aumentar el número de máquinas va a disminuir el tiempo que se van a demorar en hacer el trabajo. Entonces, como es inversa, multiplicamos hacia el lado y comienza el caminito, ¿ves? Vamos a la segunda variable. Ahora no consideramos las máquinas, nos concentramos solamente en las horas y los envases. ¿Qué sabemos? Que en llenar 5.000 envases se demoran 6 horas. O si ustedes quieren, en 6 horas se llenan 5.000 envases. Lo pueden analizar en cualquier sentido. Lo importante es que se den cuenta si es directa o inversa. Ya, hagámoslo como dijimos primero. En llenar 5.000 envases se demoraron 6 horas. Si tuvieran que llenar más envases, se demorarían más horas. Entonces esta es una proporción directa. En ese caso entonces se multiplica cruzado. Entonces el camino ahora va cruzado. Ahí ves. Entonces aquí tenemos una proporción inversa y aquí tenemos una proporción directa. Y aquí está la X. Pero la X se calcula siempre igual. En el camino de la X está el 8 y el 5.000. Entonces esos van en el denominador. 8 por 5.000. Y en el otro camino está 5 por 6 por 12.000. Y hacemos nuestro cálculo. Podemos simplificar los 3 ceros. El 5 con el 5. Queda 1 y queda 1. El 6 con el 8. O el 8 con el 12 primero mejor. Por 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y el 2 en el 6. 3. Entonces me quedó 3 por 3. 9 horas. Por lo tanto, ¿cuánto se habrían demorado? Se habrían demorado 9. ¿Qué? Horas. Y ahí está la respuesta. ¿Ven? Esta estrategia que les estoy enseñando es una estrategia muy sencilla, muy directa, la deberían entender sin ningún problema. Hay que dejar en claro que existen varias otras estrategias más. Hay algunas algebraicas, hay unas que trabajan con las razones, hay otras que trabajan con las ecuaciones, hay otras que resuelven primero una en función de la otra y después hacen otra proporción. Hay varias técnicas. Pero creo que esta es una estrategia que a ustedes podría servirles, les puede gustar, es correcta y la pueden usar cada vez que quieran y pueden llegar al resultado fácilmente y no complicarse más la vida con el tema. Problema número 4. Un criador compra alimento para 350 cerdos y esta comida le dura 7 días al darle alimento 3 veces al día. ¿Cuántos días, por defecto a la décima, le duraría si tuviera que alimentar 500 cerdos dándole comida 4 veces al día? El resultado aquí al final vamos a tener que aproximarlo por defecto a la décima. ¿Cuáles son las variables que tenemos? El número de cerdos, el número de días y el número de veces que comen. Ya, entonces dice, un criador compra alimento para 350 cerdos, entonces tenemos 350 cerdos para alimentar.
la comida le va a alcanzar para 7 días y se le va a dar comida 3 veces al día. Entonces ahora tenemos que calcular cuántos días por defecto le duraría, o sea, cuántos días le duraría si tuviera que alimentar 500 cerdos dándole comida 4 veces al día. Entonces, claro, en este caso le da 4 veces al día porque seguramente quiere que engorden más rápido. Entonces es un poco la idea. Bueno, lo mismo. Tapamos la segunda fila porque esa no la consideramos y analizamos la relación que existe entre el número de cerdos y los días que le dura la comida. Entonces, si yo tengo 350 cerdos, la comida le dura durante 7 días. Si tuviera más cerdos, la comida les duraría menos días. Porque tengo más cerdos que alimentar, entonces dura menos tiempo, porque la comida es la misma, se supone. Aunque en verdad no es la misma, ¿te fijas? Porque depende de la cantidad, pero para mi análisis de la proporción tengo que asumir que es la misma. Entonces, repito, la comida le dura 7 días cuando tiene que alimentar 350 cerdos. Si tuviera que alimentar más cerdos, la comida le duraría menos días, eso, menos días, inversa. Entonces multiplicamos hacia el lado. Ya. Ahora vamos acá. Dice que si le da comida 3 veces al día, ¿cierto? Si comen 3 veces al día, la comida le dura 7 días. Si le diera comida más veces al día, la comida le duraría menos días. Entonces inversa también. Multiplicamos para el lado. ¿Ves? Entonces aquí tenemos una proporción en que ahora todas son inversas. Entonces hay todas inversas, todas directas, se combinan directas con inversas, pero el análisis es siempre el mismo. Se tapa este, se ven esos dos, ¿qué pasa si este aumenta? ¿Qué pasa con ese? Se tapa el otro, ¿qué pasa si este aumenta con el otro? Y decido si es directa o inversa, pero nunca, nunca, nunca miro eso. ¿Ok? Porque eso enreda. Después les voy a explicar por qué. Bueno, entonces ya que tengo la relación lista, calculamos x. Ahí está el caminito de la x. Entonces 500 por 4 va en el denominador. Y 350 por 7 por 3 va en el numerador. Y empezamos a simplificar lo que se pueda. Podemos simplificar en un 0. Podemos simplificar por 5. 5 por 10, 50. 5 por 7, 35. Y no tenemos nada más para simplificar. Entonces multiplicamos. 7 por 7 son 49. Y 49 por 3, 3 por 9, 27, 2, 3 por 4, 2 y 2, 14. 147 en el numerador. En el denominador, 40. Entonces ahora tenemos que dividir 147 dividido por 40. En el 14 no contiene, así que partimos de inmediato en el 147. 40, 80, 120, 160 me paso, por lo tanto 3. 3. 3 por 0, 0, a 7, 7. 3 por 4, 12, a 14, 2. Como no tenemos más cifras para bajar, colocamos 0 y agregamos coma. 7 por 4, 28 me paso, entonces pongámosle 6. 6 por 0, 0. 6 por 4, 24, 27, 3. Y ahí vamos a sacar otro decimal más. Agregamos 0 y ahora vemos 40 en 70, en 300, perdón, 7. 7 por 0, 0. 7 por 4, 28, a 32. Y sobran 20. Bueno, y si sacáramos el otro decimal para cerrarlo, 5. 5 por 0, 0. 5 por 4, 20 y ahí termina. O sea, esa es mi respuesta. X es igual a 3,675. ¿Qué? Días. Pero la pregunta decía, ¿cuántos días por defecto a la décima? Esta es la décima, el 6. Por defecto, entonces la respuesta sería 3,6 días. Y ahí estaría la respuesta. Por defecto es lo mismo que truncar, o sea, es como cortar esto, como sacar eso. Eso es defecto, es lo mismo que truncar.